primer capítulo del libro El mundo de Sofía se llama El jardín del Edén. En este capítulo empieza a explicar sobre la vida de Sofía. Explica que su madre es una mujer muy trabajadora y que su padre trabaja siendo militar, por lo tanto su padre no está mucho tiempo en casa junto a Sofía. Este capítulo habla sobre cómo la vida de Sofía empezó a cambiar tras recibir diversas cartas. La primera carta que ella recibió solo contenía una pregunta. Esa pregunta decía, ¿quién eres? Esto hizo que Sofía se parara enfrente de un espejo y se observara detenidamente. Ella quería saber quién era verdaderamente. Después, ella recibió una segunda carta, donde le venía esta pregunta. ¿De dónde viene el mundo? Sofía empezó a pensar demasiado sobre esto, debido a que ella nunca se había planteado estas preguntas. La tercera carta que ella recibió fue sobre un padre que era militar que quería felicitar a su hija debido a que su hija cumplía años. Sofía al principio pensó que su padre le estaba mandando una carta, debido a que su padre tenía la costumbre de mandarle diversas cartas a Sofía de diversas partes donde él estaba trabajando. Pero al momento de abrir la carta se dio cuenta que no traía escrito su nombre y que no era la letra de su padre. Pero ella se dio cuenta que ella compartía diversas características con esta chica. Ambas tenían un padre militar que no pasaba mucho tiempo con ellas y el hecho de que ambas cumplían años el mismo día. Por lo tanto, Sofía llegó a la conclusión de que estas tres cartas estaban relacionadas. El segundo capítulo del libro de Sofía se llama El sombrero de copa. En este capítulo podemos darnos cuenta que Sofía empieza a darle demasiado interés a las cartas que ella ha recibido. Les ha dado tanto interés que ella, al estar en la escuela, no puede prestar atención a sus clases, debido a que ella constantemente está pensando en lo que estaba escrito en las cartas. Incluso cuando ella va de regreso a casa junto a su mejor amiga le ofrece que jueguen diversos juegos. Sin embargo, Sofía ya no muestra interés en ellos. Su amiga la malentiende y se va enojada del lugar donde estaban ellas caminando. Su amiga decide tomar un atajo para llegar a su casa, dejando a Sofía con un sentimiento de tristeza debido a que ella no podía contarle a su amiga que había recibido estas dos cartas. El tercer capítulo del libro El mundo de Sofía se llama ¿Qué es la filosofía? En este capítulo podemos darnos cuenta que Sofía abre una carta de nuevo, pero esta vez era una carta muy extensa, la cual explicaba que las personas alrededor del mundo tenían diferentes hobbies. A algunos les gustaba coleccionar cosas y a otros les gustaba realizar diversas actividades deportivas. Sin embargo, que había un pequeño grupo de personas que les gustaba cuestionarse sobre las cosas de la vida. Y esas personas eran los filósofos. También explica que hay varias personas que no estaban interesadas en conocer las verdades sobre este mundo. ¿Y por qué las personas no estaban interesadas en esto? Bueno, según ese texto, las personas no están interesadas en conocer las verdades de la vida debido a que ya están muy enfrascadas en las cosas que hacen diario. Es decir, estas personas ya tienen como un horario de las cosas que deben de hacer exactamente todos los días. Debido a eso, las personas no quieren salir de su zona de confort para poder encontrar las verdades que atraviesan a través de los fenómenos naturales de nuestro mundo. El capítulo número 5 se llama Los mitos. En esta parte del libro solo menciona que el padre de Sofía le ha enviado una carta a Sofía. Por lo tanto, voy a saltarme al capítulo número 6, el cual se llama La visión mítica del mundo. En esta parte del libro empieza a explicar cómo los seres humanos anteriormente trataban de darle una respuesta, algo coherente a los fenómenos que sucedían en ese tiempo. En la parte del libro explica mucho sobre la lluvia. Cuando habían sequías, lo que hacían varias personas en varias partes de Europa era adorar al dios Thor, debido a que ellos relacionaban el hecho de que este dios Thor tenía un martillo y ese martillo tenía rayos y los rayos los relacionaban con la lluvia. Debido a ello, cuando no había lluvias, ellos adoraban al dios Thor para que el dios Thor les mandara lluvia. De esa manera,
los humanos que vivían en ese tiempo, ellos trataban de explicar los fenómenos naturales con mitos. Estos mitos eran divulgados de manera oral por los niños o varias personas. Sin embargo, hubo un tiempo donde dos personajes importantes decidieron escribir todos estos mitos, y cuando ellos empezaron a redactar esos mitos, varias personas empezaron a cuestionarlos. Por lo tanto, ahí ellos empezaron a descubrir las verdades del mundo. El capítulo 7 se llama Los filósofos de la naturaleza. En esta parte, Sofía recibe una carta de nuevo, y al recibir esta carta, Sofía la abre y empieza a leerla, debido a que ella tenía curiosidad sobre el contenido de esta. Luego, ella se dio cuenta que venían escritas 3 preguntas. La primera pregunta era: ¿existe una materia prima de la que todo lo demás esté hecho? La segunda pregunta era: ¿el agua puede convertirse en vino? La tercera pregunta era: ¿cómo pueden la tierra y el agua convertirse en una rana? Sofía empezó a sacar sus conclusiones, y esas conclusiones son narradas en el libro. Respecto a la primera pregunta de si existe una materia prima que pueda formar otras cosas, ella empezó a preguntarse, bueno, si existe una materia prima que pueda crear todo lo demás que hay en el mundo, ¿cómo decide esta materia prima si convertirse en flor o luego convertirse en una rana? Entonces, así razonó Sofía sobre esta primera pregunta. Para la segunda pregunta de ¿el agua puede convertirse en vino?, lo que Sofía hizo fue, ella empezó a recordar que ella en algún momento de su vida había escuchado en la iglesia que Jesús había convertido el agua en vino. El octavo capítulo se llama El proyecto de los filósofos. En esta parte, la persona que le ha estado escribiendo estas cartas a Sofía empieza a explicarle que los filósofos no solo se centran en una misma área para explicar los fenómenos naturales del universo. Esto quiere decir que no solo los filósofos se van a centrar a estudiar exactamente solo a los animales, sino que también pueden estudiar a los seres humanos o el comportamiento de estos. Y luego, al final, este maestro le empieza a decir a Sofía que él va a empezar a dejarle tareas muy pronto. Bueno, el capítulo de los filósofos de la naturaleza nos habla acerca de que en Grecia habían unos filósofos que se enfocaban en analizar los procesos y los cambios de la naturaleza. A esos filósofos se les llamó los filósofos de la naturaleza. Ellos buscaban un porqué de los cambios que existían alrededor de ellos en la naturaleza. Ellos empezaron a buscar de una manera más científica explicaciones. Es ahí cuando la filosofía se separa de la religión, porque ellos dejaron de pensar que era un ser divino y buscaron respuestas más de acuerdo a la ciencia. Algo que ellos creían que existía un algo del que todos procedíamos, que no veníamos de la nada. Y también a partir de una materia prima, se llegó a la conclusión de que procedíamos a partir de una materia prima y que todos los cambios que se daban en la naturaleza eran a partir de esa materia prima. El siguiente capítulo se llamaba Los tres filósofos y hablaba sobre los tres filósofos de Mileto. El primero, uno de los más conocidos, es Tales. Él creía que todo provenía del agua, que todo era creado a partir del agua. Tal vez esto se debe a que, como él vivió en Egipto, él veía que a partir de las aguas del Nilo pues aparecían distintas especies, y también tras la lluvia aparecían ranas, gusanos. Entonces tal vez de ahí vino su teoría. El segundo es Anaximandro. Él también es de Mileto y él creía que este mundo era uno de los muchos mundos que provenían de algo que él conoció como el
por último está él pensaba, bueno, su teoría era que él estaba de acuerdo con la de Tales, pero su pregunta era, ¿de dónde provenía el agua? Él decía que el agua provenía de aire condensado. El siguiente capítulo se titula Nada puede surgir de la nada. Aquí en este capítulo más que nada nos dice de que los tres filósofos ya antes mencionados pues no entendían cómo la materia prima se podía convertir en algo completamente diferente. También nos menciona aquí a otro filósofo que viene de otra colonia llamado Parménides. Él hablaba sobre, en general hablaba sobre que todo siempre ha existido, todo lo que existe ahora siempre ha existido, es decir, que todo es eterno. Y también pensaba que los sentidos nos daban una imagen incorrecta de lo que era el mundo. Y él se iba más del lado de la razón humana. A esto se le conoce como racionalismo. El capítulo se titula Todo fluye. Aquí nos habla sobre el filósofo Heráclito, que él, a diferencia de Parménides, se iba del lado de los sentidos. Él creía que el bien y el mal tenían un lugar en el todo. Y también creía que las cosas pasaban por algo y nos enseñaban algo. Aunque fueran malas, nos terminaban dando un aprendizaje. Por ejemplo, si nunca nos enfermamos, ¿cómo íbamos a saber lo que era estar sanos? Eso era lo que principalmente decía Heráclito en este capítulo. Siguiente capítulo, titulado Los Cuatro Elementos. Aquí nos hablaba sobre lo que pensaba otro filósofo llamado Empédocles. Él estaba de acuerdo en que tanto Parménides como Heráclito, sus afirmaciones eran correctas, o sea, la razón humana y los sentidos, pero ambos estaban en un error, en el que solo existía ellos decían que solo existía un elemento. Es aquí cuando Empédocles llega y hace su teoría de que existe no solo un elemento, sino cuatro, que son los que ahora conocemos como tierra, agua, fuego y aire. En este capítulo titulado Todo en Todo nos habla sobre otro filósofo que también tenía una teoría acerca del origen de todas las cosas y es Anaxágoras. Él no estaba de acuerdo en que solo existía un elemento, pero tampoco estaba de acuerdo en que los cuatro elementos sean la base de todo en el mundo. Él no creía que la sangre o los huesos estuvieran a base de esos cuatro elementos. Él creía que había una parte minúscula que el ojo humano no podía ver. Entonces, esa fue más que nada su teoría. O sea, él pensaba que había algo más allá de lo que un ojo humano puede ver. El siguiente capítulo, llamado Demócrito, nos saca un poco del tema de los filósofos y nos regresa al contexto en el que Sofía, su mamá, pues, por lo que leí, le hizo y Sofía pues decide buscar o esperar en su ventana a que el filósofo que le está enviando cartas pues le dejara una instrucción como anteriormente ya había hecho. El capítulo de teoría atómica nos habla sobre Demócrito, que él estaba después él sacó su teoría acerca de que las cosas no cambiaban, sino que estaban hechas a partir de partículas pequeñas que el ojo humano no puede ver a simple vista. A estas partículas se les llamó átomos, que significa indivisible. Entonces esto quiere decir que son tan pequeñas que llega un punto en el que ya no son divisibles, que ya no puedes separarlo. También
por lo que leí en el capítulo, menciona unos átomos del alma, que es los que estaban en la conciencia. En que cuando la persona moría, esos átomos se dispersaban y algunas veces encontraban otra alma. Carolina Gómez Albore, y yo voy a hablar sobre el destino del libro del mundo de Sofía. En esta parte de la historia, a Sofía le llega una carta con 3 preguntas. ¿Cuáles eran? ¿Crees en el destino? ¿Son las enfermedades un castigo divino? ¿Y cuáles son las fuerzas que dirigen la marcha de la historia? El destino es un tema muy común en estos momentos, pero no se sabe si existe o no el destino. En lo personal, no creo que exista el destino. No me gustaría saber que no me gustaría que exista el destino, porque eso significaría que tu vida ya está dicha por otras fuerzas, por otras personas, y no significaría que no puedes cambiar algo tú mismo. Sofía dice que tampoco sabe si existe o no el destino, pero sus amigas sí creen en cierta parte, porque creen en los horóscopos y lo que dicen las estrellas. ¿Son las enfermedades un castigo divino? No, porque tú mismo te las provocas, ya, porque haces cosas malas, ¿sí? Y así comes mal, comes inadecuadamente, no haces ejercicio y no duermes bien. También sería muy cruel que fueran un castigo divino, aunque ya ha habido en la historia que han habido muchos castigos divinos que son peores, pero en este tiempo no creo que las enfermedades sean un castigo divino. ¿Cuáles son las fuerzas que dirigen la marcha de la historia? Las fuerzas que dirigen la marcha del destino, pues nosotros mismos, porque nosotros decidimos, las personas, nosotros decidimos hacer cosas buenas, cosas malas como pelear entre nosotros, como la Segunda Guerra Mundial o la Primera. Antes los griegos pensaban que los humanos podían saber sobre su destino mediante ese oráculo. Y ya pensaban que el mundo estaba dirigido por el destino. También pensaban que las enfermedades eran un castigo divino y que el SIDA era también un castigo de Dios. Apolo era el dios que hablaba mediante la sacerdotisa Pitia, la cual estaba sentada en una silla, y la silla estaba sobre una grieta de la tierra, y de esa grieta salían haces narcóticos que le hacían algo así. La filosofía en Atenas. En este capítulo se hace referencia a Hermes, que es un perro mensajero de los dioses. Sin embargo, el tema principal de este capítulo no es sobre el perro mensajero, sino sobre el fin de una época de la filosofía, que es la filosofía de la naturaleza. A partir de ese momento se hace una separación entre los filósofos presocráticos y los socráticos, los 3 filósofos más importantes del mundo, que son Platón, Sócrates y Aristóteles. Pero a partir de este capítulo se va a tornar todo en Sócrates, que lo presentan como un filósofo que nunca más se va a repetir. El siguiente capítulo es Hombre en el centro. En este capítulo habla sobre los cambios que han estado sucediendo en Atenas a partir de que Sócrates nace ahí. Atenas empieza a cambiar su enfoque. En vez de un enfoque naturalista, lo cambia a uno humano,
conforme a estos cambios humanistas, Atenas empieza la democracia, y para que el pueblo más o menos entendiera, mandaron a los sofistas para que les enseñaran sobre esta. Sin embargo, los sofistas quedan un punto escéptico de la filosofía, porque estos dicen que no se puede saber todo sobre la naturaleza y el universo. ¿Quién era Sócrates? En este capítulo se sigue hablando sobre cómo era la vida de Sócrates y sus aportes que tuvo en la filosofía. Se dice que Sócrates era tan sabio que podía entrar a cualquier corriente filosófica, y esto lo hace mucho más preciado. Sin embargo, por su actividad fue condenado a muerte. Gracias a Platón, su discípulo, se puede conocer superficialmente cómo eran los pensamientos de Sócrates. El siguiente capítulo es el arte de conversar. Prácticamente en este capítulo describen cómo Sócrates era en su forma de filosofía, ya que él no enseñaba como tal, simplemente escuchaba a quien le pedía ayuda, y de esta manera él corregía lo que él decía. El libro da un ejemplo sobre parir, que él sería como el doctor y la persona sería la madre. Entonces, lo que hacía Sócrates simplemente era apoyar el parto. Entonces, el parto no lo hace Sócrates, sino la misma persona al cambiar su forma de razonamiento, ya que él decía que de esta manera cada quien podía sacar su conocimiento interior, ya que el conocimiento verdadero es el que tiene dentro uno mismo. Un comodín en Atenas. En este capítulo se narra cómo Sócrates se diferencia de los sofistas, ya que los sofistas se creían sumamente sabios y cobraban por enseñar a los demás. En cambio, Sócrates, él solo creía que era un filósofo más y enseñaba gratuitamente. Y él siempre tuvo ese espíritu de buscar la verdad, ya que tenía que seguir al pie de la letra la palabra filósofo. Este capítulo habla sobre cómo Sócrates fue condenado a muerte debido a su ideología en la filosofía, ya que él siempre pensó que actuó con el bien en la sociedad y siempre estuvo ayudando a los jóvenes para cambiar sus ideas. Sin embargo, el Congreso hizo una democracia para que Sócrates fuera asesinado, y fue así: tomó una copa con veneno y murió frente a sus amigos más cercanos. Finalmente, el capítulo hace una comparación entre Sócrates y Jesús, que la característica que más los caracterice, válgase la redundancia, es de que ellos nunca escribieron nada. Un conocimiento correcto conduce a acciones correctas. En este capítulo habla sobre cómo la moral y las acciones que tomas con esta pueden perjudicar tu felicidad. Se refiere a si tienes una buena moral, vas a hacer buenas actividades y tendrás felicidad. En cambio, si piensas mal, actuarás mal y te irá mal. Finalmente, Sofía habla con su mamá y le da un pequeño resumen indirecto de la carta que leyó.